¿Otra vez no duermen, mi vida? Susurró, acariciando la mejilla del más inquieto, el que siempre parecía escuchar algo que los demás no oían. Su voz temblaba, no de cansancio, sino de esa mezcla extraña entre amor y terror que solo conocen quienes se ven obligados a ser padres demasiado pronto. Hacía apenas 3 meses que su hermana mayor, la única familia que le quedaba, había fallecido en un accidente en la carretera. Y ahora, esos dos pequeños, Mateo y Valeria, no tenían a nadie más que a ella. Ni padre, ni madre, solo una muchacha que aún recordaba cómo era dormir sin miedo. ¿Y quién cuida de ti, Lucía? Le había preguntado la vecina del cuarto de al lado, al verla volver del mercado con los ojos rojos y las manos vacías porque no le alcanzó ni para el arroz. Ella no supo qué responder. No había respuesta. Solo sabía que cada noche, al acostar a los bebés en su cunita prestada, se decía a sí misma, hoy sobrevivimos. Hoy no los dejé solos. La ciudad parecía empeñada en recordarle que no pertenecía allí. Las miradas de lástima en la calle, las preguntas incómodas en la clínica, los cobradores golpeando la puerta con impaciencia. Todo le gritaba que no era suficiente. Que era demasiado joven. Que no tenía nada. Pero esa noche, mientras los gemelos finalmente se dormían al ritmo de su canto entrecortado, una nana que su madre le cantaba a ella, y que ahora repetía con voz ronca de tanto contener el llanto, ocurrió algo. Encontró, entre los papeles viejos de su padre fallecido, una carta amarillenta, firmada por un abogado desconocido. Señorita Lucía Méndez, conforme al testamento de su abuelo paterno, don Rafael Méndez, usted es la única heredera del rancho El Alba, ubicado en las afueras de San Isidro. Leyó esas líneas una y otra vez, con el corazón golpeándole las costillas como si quisiera escapar. Un rancho. Tierra. Un techo que no tuviera dueño más que el viento. ¿Será verdad?, murmuró, mirando a los bebés dormidos. ¿O es solo otro sueño que se deshará en cuanto lo toque? Pero en el fondo, algo en ella ya había decidido. No era locura. Era instinto. El instinto de una madre que, al no encontrar refugio en el mundo, decide construirlo con sus propias manos. Vámonos lejos, dijo en voz baja, como si les hablara a los ángeles que cuidan de los huérfanos. Vámonos donde nadie nos juzgue. Donde ustedes puedan crecer sin que les digan que su mamá era una niña perdida. Sus lágrimas cayeron sobre la frente de Valeria, ligera como rocío. Y en ese instante, aunque no lo sabía aún, su destino ya no era huir. Era regresar. Al lugar que, sin saberlo, la había estado esperando. Y así, con 2 biberones, una maleta raída y un mapa garabateado en el dorso de una factura, Lucía apagó la luz de aquella habitación para siempre. No miró atrás. Solo adelante, hacia un horizonte que prometía silencio, y quizás, si tenía suerte, un poco de paz. Ya casi llegamos, dijo en voz baja, más para sí misma que para ellos. No sabía si era verdad. Solo sabía que el mapa decía, San Isidro, 12 kilómetros, y que el tanque marcaba casi vacío. Había salido antes del amanecer, con el estómago vacío y el corazón lleno de promesas que no estaba segura de poder cumplir. En la ciudad, las deudas la perseguían como sombras bajo la puerta. El casero había dejado una nota clavada con una chincheta, o pagas o te vas. No hay más tiempo. No había más tiempo, pero sí había un rancho. Un nombre en un papel. Una esperanza tan frágil como el cristal de la ventana que una vez rompió de niña, jugando a ser libre. Ahora, libre era una palabra que dolía. Libre significaba sola. Y sola significaba responsable de todo, de los pañales, de la fiebre de Mateo la noche anterior, de la leche que ya no tenía para comprar, del miedo que le subía por la garganta cada vez que miraba el camino y veía que no había nadie. Nadie que la viera. Nadie que la ayudara. ¿Por qué me dejaron esto a mí?, murmuró, mientras una lágrima resbalaba por su mejilla, rápida, vergonzosa. No era queja. Era el grito callado de quien ha cargado tanto que ya no sabe si sus huesos aguantarán un paso más. Pero entonces, Valeria abrió los ojos. Grandes, negros, serenos. Como si supiera. Como si dijera, estoy contigo. Sigue. Y Lucía respiró. Profundo.
Largo. Como si el aire del campo, a 1 kilómetros de distancia, ya la estuviera sanando. Horas después, cuando el sol empezaba a caer en lienzos dorados sobre los cerros, vio la señal de madera medio podrida, Rancho El Alba, propiedad privada. El corazón se le detuvo. Allí estaba. No era un sueño. Era real. Aunque el portón de entrada colgaba de una sola bisagra, y las cercas estaban cubiertas de enredaderas que parecían tragar el pasado. Detuvo el coche. Apagó el motor. El silencio fue tan repentino que los gemelos despertaron al mismo tiempo. «Mamá», balbuceó Mateo, con esa voz que aún no sabía formar palabras, pero ya sabía nombrar el amor. Ella sonrió. Por primera vez en meses, sin fingir. «Sí, mi vida. Mamá está aquí». Bajó del auto con las piernas entumecidas, los pies entumecidos, el alma temblando. Caminó hasta la casa. Una estructura de adobe y tejas rotas, con las ventanas vacías como ojos ciegos. El porche crujía bajo sus pasos, y la puerta principal no tenía picaporte, solo una cuerda atada a un clavo oxidado. Empujó. El olor la golpeó, moho, tierra seca, y algo más, algo viejo, dulce, como el recuerdo de un jazmín. Dentro, la luz del atardecer entraba por los huecos del techo, dibujando patrones sobre el suelo de madera. Carcomida. Había una cama sin colchón, una mesa con una silla volcada, y, en una esquina, una cuna de mimbre. Una cuna. Lucía se acercó, temblando. La acarició. Era exactamente del tamaño de sus hijos. ¿Cómo?, susurró, mirando a su alrededor, como si su abuelo estuviera allí, observándola desde algún rincón del tiempo. Esa noche, no hubo cama para ella. Durmió en el suelo, con los gemelos abrazados a su costado, cubiertos con su único abrigo. Afuera, los grillos cantaban, y el viento susurraba entre los árboles como si contara secretos. No había electricidad. No había agua corriente. Pero había estrellas. Millones de ellas, tan brillantes que parecían más cerca que nunca. «Miren», dijo, señalando el cielo. «Esas son para ustedes. Porque ahora tienen un techo. Aunque esté roto. Aunque se tambalee. Es suyo». Y en medio de aquella casa abandonada, Lucía sintió por primera vez algo que no era miedo, ni culpa, ni desesperanza. Sintió posesión. No del rancho, sino de un propósito. Pero al amanecer, la realidad regresó con los primeros rayos. El pozo estaba seco. El granero, a punto de colapsar. Y no había comida. Solo el pan duro que le quedaba y un poco de agua en una botella. «¿Qué hago ahora?», preguntó al viento, mientras preparaba biberones con lo último de la fórmula. Justo entonces, una figura apareció al final del camino. Un hombre anciano, encorvado, con un sombrero de paja y un perro flaco a su lado. Se detuvo frente a la cerca. No dijo nada al principio. Solo miró a Lucía, luego a los gemelos, y asintió, como si ya supiera quién era. «¿Eres la nieta de don Rafael?», preguntó con voz áspera, pero no fría. Ella asintió, con el corazón en la garganta. «Sí, soy Lucía». El viejo se acercó despacio, sin prisa. Dejó un racimo de plátanos y un tarro de leche fresca en el suelo, junto al porche. «Me llamo Eusebio. Vivo 2 kilómetros al norte. Tu abuelo y yo sembramos juntos durante 40 años». Hizo una pausa, mirando la casa con tristeza. Él siempre dijo que alguien volvería. Lucía no pudo contener las lágrimas esta vez. «Gracias», logró decir. Eusebio asintió otra vez. «No es por caridad. Es porque esta tierra no olvida a los suyos». Pero, añadió, con una mirada seria, «no todo lo que está enterrado aquí es bueno. Algunas cosas duermen. Otras, esperan». Y con esas palabras, se dio la vuelta y se alejó, dejando a Lucía con los plátanos, la leche, y un escalofrío que no venía del frío. Esa noche, mientras los gemelos dormían, ella no pudo dejar de pensar en lo que el viejo había dicho. Algunas cosas, esperan. Miró el jardín trasero,
cubierto de maleza. Algo allí, bajo la tierra, parecía llamarla. Reparando, inventando. Con trozos de madera y tela vieja armó una cuna más firme. Con piedras y lodo selló las grietas del piso donde se colaba el frío. Cada gesto era una promesa muda a sus hijos, no volverán a sentirse desprotegidos. Pero no todo era esfuerzo. Había momentos, pequeños, frágiles, en los que el alma respiraba. Como cuando Valeria, por primera vez, rió al ver una mariposa posarse en su rodilla. O cuando Mateo, al despertar, la buscaba con los ojos antes de que su boca supiera pronunciar su nombre. En esos instantes, Lucía sentía que tal vez, solo tal vez, había hecho lo correcto. Eusebio volvía cada 3 días. Nunca entraba a la casa. Solo dejaba provisiones en el porche, huevos, frijoles secos, una botella de aceite de oliva que decía ser de su última cosecha. Y siempre, sin falta, una pregunta: ¿has mirado bien el jardín? Ella asentía, evasiva. Pero evitaba ese rincón del terreno trasero, donde la tierra estaba más oscura, más suelta, como si alguien, o algo, hubiera sido enterrado allí recientemente. No era miedo exactamente. Era respeto. O tal vez intuición. Porque desde la noche en que Eusebio mencionó que, algunas cosas esperan, cada vez que pasaba cerca de ese lugar, los gemelos se quedaban callados. Como si supieran. Hasta que llegó la lluvia. No fue una tormenta fuerte, pero sí persistente. Duró 2 noches y un día entero. El techo goteaba en 3 lugares distintos, y Lucía pasaba de un balde a otro, cantando para ahogar el ruido del agua al caer. Al tercer día, el sol volvió, tímido, y con él, un estruendo sordo. Una vieja acacia, debilitada por la humedad, se desplomó cerca del pozo seco, levantando una nube de polvo y hojas podridas. SHHH. Dijo, abrazando a los bebés. Solo es un árbol. Nada más. Pero cuando el polvo se asentó, algo llamó su atención. Entre las raíces expuestas, la tierra estaba removida. No por animales. No por el viento. Había marcas, como si alguien hubiera cavado allí, con prisa, y luego tratado de ocultarlo. El corazón le latió con fuerza. Miró a los gemelos, dormidos en sus mantas bajo la sombra del alero. Respiró hondo. Vuelvo en un momento, susurró, como si pudieran entender. Se acercó. Se arrodilló. Con las manos temblorosas, apartó hojas y barro. Y ahí estaba, una esquina de madera sobresalía, pulida por el tiempo, pero intacta. Algo enterrado. Algo que no pertenecía al abandono. ¿Qué hiciste, abuelo? Murmuró. No había pala. Solo sus dedos, sus uñas rotas, su voluntad. Cavó con la desesperación de quien busca no un tesoro, sino una razón. ¿Por qué este lugar? ¿Por qué ahora? ¿Por qué ella? Cuando el sol ya tocaba el horizonte, logró liberar la caja. Pequeña, de cedro, con un candado oxidado que se quebró con un simple tirón. Dentro, no había oro. No había armas. Solo una carta amarilla, una alianza de plata desgastada, y un sobre de papel grueso, sellado con cera roja. Con manos que apenas podían sostener el papel, leyó en voz baja, como si las palabras fueran un conjuro: para quien venga con los ojos limpios y el corazón cansado, si estás leyendo esto, es porque la tierra te aceptó. No busques riquezas. Busca raíces. En el rincón noreste del corral, bajo la piedra plana, están las semillas que planté para ti. Y en la tinaja junto al molino, hay lo suficiente para que puedas respirar sin miedo. Usa lo que necesites. Pero no te vayas. Esta casa no se abandona 2 veces. Lucía se desmoronó de rodillas. No de tristeza. De alivio tan profundo que dolía. No me abandonaste, sollozó, apretando la carta contra su pecho. Me esperabas. Esa noche, mientras los gemelos dormían, salió con una lámpara de queroseno. Encontró la piedra plana. Levantó la tierra. Y allí estaban, cientos de semillas envueltas en tela de lino. Girasoles, maíz criollo,
tomates antiguos, y flores silvestres que su abuelo decía curaban el alma. Al día siguiente, con la ayuda de Eusebio, que esta vez entró al patio, con los ojos húmedos, comenzó a limpiar el corral. A preparar surcos. A plantar. Tu abuelo decía que la tierra no miente, dijo el viejo, mientras afilaba una azada. Si siembras con amor, cosechas con esperanza. Lucía no respondió. Solo sonrió, con las manos llenas de barro, mirando el horizonte. Por primera vez, no huía. Construía. Y bajo sus pies, algo más que semillas estaba creciendo. Una historia. Una herencia. No fue un grito. No fue un estruendo. Fue el silencio. El silencio de Eusebio. Había ido a su pequeña huerta, como siempre, para recoger las verduras que él insistía en compartir. Pero la choza estaba cerrada. El perro flaco, atado a una soga, ladraba con una urgencia que no era de hambre, sino de angustia. Y en el suelo, junto a la puerta, una nota escrita con letra temblorosa: Lucía, no puedo ayudarte más. Vienen hombres. Dicen que el rancho no es tuyo legalmente. Que si no presentas papeles en 60 días, lo tomarán. Perdóname. No quiero problemas. El papel se le resbaló de los dedos. El aire se volvió espeso, pegajoso, como si el cielo mismo contuviera la respiración. ¿Qué hombres? Susurró, mirando a su alrededor, como si ya lo sintiera acechando entre los árboles. Regresó al rancho corriendo, con el corazón golpeándole las costillas. No había tiempo para llorar. Solo para actuar. Rebuscó entre los papeles que traía en su maleta raída, el testamento, el certificado de herencia, las cartas del abogado, y los extendió sobre la mesa. Todo parecía en orden, pero faltaba algo. Un sello. Una firma notarial que nunca se había tramitado. Claro. Exclamó, con la voz quebrada. Nunca lo registré. Pensé que con tener los papeles era suficiente. Se sentó en el suelo, con los gemelos ahora despiertos, mirándola con ojos que preguntaban sin palabras. Valeria alargó una manita y tocó su mejilla mojada. Mamá, dijo, con esa voz que aún no sabía formar frases, pero ya sabía consolar. Lucía la abrazó con fuerza, como si pudiera protegerla del mundo entero con solo apretarla contra su pecho. No te preocupes, mi vida, le dijo, aunque su voz temblaba. Mamá va a arreglar esto. Siempre arregla todo. Pero por dentro, el miedo era un río helado. 60 días. 60 días para conseguir los documentos, pagar las tasas, demostrar que tenía derecho a estar allí, y no tenía ni para el pasaje de ida y vuelta a la ciudad más cercana. Esa noche, no durmió. Se sentó en el porche, mirando las estrellas, como si ellas supieran la respuesta. Y entonces, recordó algo. En la caja de su abuelo, había un sobre más pequeño, dentro del cual guardaba un llavero oxidado y una nota apenas legible: si todo falla, busca bajo el molino. Allí está lo que necesites para empezar de verdad. El molino. Había pasado por él 100 veces, pensando que era solo una ruina más. Pero ahora era su única esperanza. Al amanecer, dejó a los gemelos con mantas y biberones preparados, y caminó hasta el viejo molino de viento al este del rancho. La estructura chirriaba con cada ráfaga, como si estuviera viva. Empujó la puerta podrida. Dentro, el olor a hierro y madera húmeda la envolvió. Y allí, en el suelo, bajo una tabla suelta, encontró una tinaja de barro sellada con cera negra. Con manos que no querían temblar, pero temblaban, la abrió. No era oro. No era joyas. Era mejor. Dentro, cuidadosamente envueltas en tela encerada, había monedas de plata antiguas, suficientes para pagar los trámites, y más. Y al fondo, un cuaderno pequeño, con las primeras páginas llenas de nombres, fechas y dibujos de plantas. En la última hoja, una frase: el verdadero tesoro no es lo que guardas, sino lo que siembras. Pero a veces, necesitas un poco de metal para comprar el tiempo que la tierra te da gratis. Lucía se llevó las manos a la boca. No podía creerlo. Su abuelo lo había planeado todo.
Incluso el peligro. Incluso la desesperanza. Sabías que esto pasaría, ¿verdad? Dijo al viento, con una mezcla de risa y llanto. Sabías que llegaría rota, y me diste justo lo que necesitaba para no romperme del todo. Regresó al rancho con la tinaja escondida bajo su chal. Esa misma tarde, escribió una carta al notario de San Isidro. Y por primera vez en mucho tiempo, firmó con una mano firme, sin temblor. Pero mientras doblaba el papel, una sombra se movió al otro lado del camino. Un camión destartalado se detuvo a lo lejos. 2 hombres bajaron. No tenían uniforme. Pero sí miradas que no pertenecían a ese lugar. Uno de ellos señaló el rancho. El otro asintió. Lucía apretó la carta contra su pecho, como si pudiera protegerla con su cuerpo. Los 60 días habían comenzado. Y con ellos, el verdadero peligro. Porque ya no se trataba solo de quedarse. Se trataba de sobrevivir. Los 2 hombres avanzaron por el sendero como si ya fueran dueños del lugar. Uno iba con traje de oficina, corbata floja y zapatos que jamás habían pisado barro. El otro, más corpulento, cargaba una carpeta negra y miraba a su alrededor con desprecio, como si el rancho fuera una ofensa a su sentido de orden. ¿Señorita Méndez?, preguntó el del traje, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Lucía no respondió de inmediato. Solo asintió, con la espalda recta, como si su miedo hubiera decidido esconderse detrás de su coraje. Soy el licenciado Rojas, del Departamento de Bienes Raíces del municipio. Este es mi asistente. Hizo una pausa, miró la casa, luego a ella, con una mezcla de lástima y superioridad. Venimos a notificarle que, según nuestros registros, el rancho El Alba no ha sido inscrito en el catastro en los últimos 30 años. Legalmente, no le pertenece. Lucía apretó los labios. Sentía el pulso en las sienes, fuerte, insistente. Pero no bajó la mirada. Tengo el testamento de mi abuelo. Y los papeles de herencia. Estoy tramitando la inscripción. El licenciado soltó una risita seca. Ah, claro. Todos dicen eso. Pero mientras no haya registro oficial, este terreno es considerado bien público. Y hay interesados, reales, dispuestos a invertir en él. Gente que sí puede pagar impuestos. Gente que sí tiene papeles en regla. ¿Interesados?, repitió Lucía, con la voz más fría de lo que imaginaba que podía tener. ¿Quiénes? El hombre se encogió de hombros, como si la respuesta no importara. Un consorcio agrícola. Quieren convertir esto en un centro de producción sostenible. Sonrió con suficiencia. Sería una pena que tanta tierra fértil se desperdiciara en, digamos, proyectos personales. Lucía sintió que algo dentro de ella se endurecía, como arcilla al sol. No era ira. Era determinación. Esta tierra no está abandonada, dijo, con voz baja pero firme. Alguien la está cuidando. Alguien la está sembrando. Alguien duerme aquí, llora aquí, reza aquí. ¿Eso no cuenta para nada? El licenciado la miró como si acabara de decir una tontería. Lo siento, señorita. La ley no entiende de sentimientos. Tiene 60 días. Si no presenta la documentación completa y paga los impuestos atrasados, el rancho será declarado incautado. Y usted, tendrá que irse. Se dio la vuelta, pero antes de subir al camión, añadió, sin mirarla, le aconsejo que no pierda el tiempo plantando flores. Pronto vendrán máquinas. El motor rugió y el polvo volvió a levantarse, como una cortina que escondía la verdad, no era solo una amenaza burocrática. Era un asedio. Cuando el camión desapareció en el horizonte, Lucía entró a la casa. Se sentó en el suelo, entre los gemelos, y los abrazó con fuerza, como si el mundo pudiera arrebatárselos en cualquier momento. No se los voy a entregar, susurró, más para sí que para ellos. No se los entregaré. Esa noche, no durmió. Revisó cada moneda de la tinaja. Contó, recontó, calculó. Algo faltaba. Siempre faltaba algo. Los trámites, los abogados, los sellos, todo costaba más de lo que imaginaba.
Al alba, fue al molino de nuevo. Cavó alrededor, movió piedras, buscó en cada rincón. Y en el hueco tras la rueda oxidada, encontró un sobre escondido dentro de una botella de vidrio. Dentro, una llave pequeña y una nota: si ya llegaron los buitres, usa esta llave. Está en la caja fuerte del Banco de San Isidro, a mi nombre. Hay más que monedas allí. Hay la verdad. Y la verdad, a veces, es lo único que no pueden quitarte. Lucía miró la llave entre sus dedos. Entonces entendió: su abuelo no solo le había dejado un refugio. Le había dejado una batalla. Y una arma. Pero para usarla, tendría que ir a la ciudad. Dejar a los gemelos. Aunque solo fuera por un día. Volveré antes del anochecer, les prometió esa mañana, mientras los acostaba en sus mantas, con agua y comida a su alcance. No lloren. Mamá siempre vuelve. Y con la llave en el bolso, el Banco Rural de San Isidro era un edificio pequeño, de paredes blancas y ventanas con rejas gruesas. Entró con la cabeza baja, pero los hombros erguidos. Al mostrarse en la ventanilla, la cajera la miró con desconfianza. ¿Nombre del titular?, preguntó, sin levantar la vista. Don Rafael Méndez. Hubo un silencio. La cajera alzó los ojos, esta vez con curiosidad. Ese nombre ya no aparece en nuestros registros activos. Falleció hace más de 10 años. Sí, respondió Lucía, con la voz firme. Soy su nieta. Tengo la llave de su caja de seguridad. La mujer la observó un momento, como si midiera su valor. Luego asintió. Espere aquí. Mientras esperaba, sus manos no dejaban de temblar. ¿Y si no había nada? ¿Y si era solo un gesto simbólico, una última ilusión de un viejo que ya no podía protegerla? Cerró los ojos y pensó en los gemelos. En sus risas matutinas, en la forma en que Mateo agarraba su dedo como si fuera su ancla en el mundo. No podía fallarles. Minutos después, la llevaron a una habitación pequeña, con paredes de concreto y una mesa de metal. Un guardia abrió la caja fuerte con una combinación que solo el banco conocía. Y allí estaba, una caja de acero, marcada con el número 27. Cuando la abrió, el aire pareció detenerse. Dentro no había más monedas. Había un fajo de billetes antiguos, sí, pero también un cuaderno encuadernado en cuero, un sobre lacrado con su nombre, y una foto. La foto la dejó sin aliento. Era su madre. Joven, sonriente, sosteniendo a una Lucía bebé. A su lado, su abuelo Rafael, con una mano en el hombro de su hija y la otra apoyada en un arado. Detrás de ellos. El mismo rancho. Verde. Vivo. Lleno de esperanza. Mamá, susurró, con la voz quebrada. Abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro, una carta escrita con la caligrafía firme de su abuelo: Lucía, si lees esto, es porque ya no estás sola, pero el mundo sigue intentando quitarte lo que es tuyo. No te culpes. No fue tu madre quien te abandonó. Fui yo quien la alejé. Tenía miedo. Miedo de que el rancho, con sus secretos y sus sombras, la consumiera como consumió a su propio padre. La envié lejos para protegerla. Pero ella volvió, cuando ya era demasiado tarde para mí, y demasiado pronto para ti. Murió amándote. Y yo morí sin poder pedirle perdón. Ahora, todo lo que tengo es tuyo. Incluido el derecho a decidir si esta tierra te merece, o si tú la mereces a ella. Las lágrimas cayeron sin permiso, una tras otra, sobre el papel amarillento. Toda su vida había creído que su madre la había dejado huérfana por descuido, por indiferencia. Pero no. La había amado tanto que había regresado, y había muerto defendiendo un legado que ni siquiera sabía que existía. El cuaderno, al abrirlo, reveló algo aún más sorprendente: mapas detallados del rancho, con anotaciones sobre fuentes de agua subterránea, tipos de suelo, y, en la última página, un plano del jardín trasero. En el centro, marcado con una X, decía: aquí no está enterrado un tesoro. Está enterrada la verdad. La que nadie más debe conocer. Pero tú tienes derecho a saberla. Lucía cerró el cuaderno con fuerza.
Ahora lo entendía. La tierra removida. El silencio de los gemelos. El presentimiento. No era casualidad. Era herencia. Salió del banco con el cuaderno bajo su blusa, como si escondiera un corazón ajeno que latía por ella. Compró lo necesario, sellos, formularios, un sello notarial falso que no era falso, sino auténtico, porque venía con una autorización sellada por un juez retirado que, según decía una nota en el cuaderno, le debía un favor a don Rafael. Pagó todo. Corrió. No quería perder ni un minuto más lejos de sus hijos. Pero cuando el sol comenzaba a ponerse y el camino de regreso se volvía más oscuro, vio humo. No era el humo de una fogata. Era el humo de su casa. El corazón se le detuvo. Corrió como nunca antes, con los pulmones ardiendo, las piernas temblando, el alma gritando en silencio. Al doblar la última curva, el rancho apareció, intacto. Pero en el jardín trasero, dos figuras cavaban. Eran los mismos hombres del camión. ¡Alto! Gritó, con una voz que no reconoció como suya. Ellos se detuvieron. El más corpulento soltó la pala y se limpió la frente. Ah, la dueña, dijo con sorna. Justo a tiempo para ver lo que iban a enterrar contigo. ¿Qué hacen en mi tierra? Preguntó, avanzando con paso firme, aunque por dentro temblaba. El licenciado Rojas sonrió, sacando un documento de su maletín. Acta de inspección preliminar. Resulta que este terreno tiene valor arqueológico. Alguien reportó hallazgos antiguos aquí. Así que, legalmente, debemos investigar antes de que usted altere la evidencia. Lucía supo al instante. Alguien los había guiado. Alguien les había dicho dónde cavar. Salgan, dijo, con la voz baja, peligrosa. Ahora. El corpulento se acercó, amenazante. Escucha, niña. No sabes con quién estás tratando. Este lugar ya no es tuyo. Y si sigues metiéndote, podrías terminar como tu madre. El nombre la golpeó como una bofetada. ¿Qué saben de mi madre? Susurró, con los ojos brillantes de furia. El licenciado se encogió de hombros. Solo que no supo cuándo rendirse. Y mira cómo le fue. Lucía no pensó. Solo actuó. Agarró la pala del suelo y la alzó entre ellos. Si dan un paso más, no seré yo la que entierre algo. Serán ustedes los que desaparezcan. Los hombres se miraron. Por un instante, dudaron. Luego, entre risas forzadas, recogieron sus herramientas y se marcharon. Pero antes de subir al camión, el licenciado se volvió. 60 días, Lucía. Y no volveremos solos. Cuando se quedó sola, cayó de rodillas. No de miedo. De rabia. De dolor. Por su madre. Por sus hijos. Por la verdad que aún no comprendía del todo. Pero esa noche, con la luna alta y los gemelos dormidos en sus brazos, juró en silencio, no los dejaré ganar. Encontraré lo que mi abuelo escondió. Y lo usaré para proteger lo que es mío. Porque esta vez, al alba, mientras preparaba leche para los bebés, apareció una sombra al final del camino. Era Eusebio. Pero no como siempre. Venía sin su perro. Sin su sombrero. Con los ojos hinchados y las manos temblorosas. Perdóname, Lucía, dijo antes de llegar al porche, con la voz quebrada. No quise traerles problemas. Pero ellos, saben lo que buscan. Lucía lo miró fijamente, sin responder. No estaba enojada. Estaba herida. ¿Quiénes son, Eusebio? El viejo bajó la cabeza. Gente del ayuntamiento, sí. Pero no del ayuntamiento de verdad. Son del grupo que quiere esas tierras desde hace años. Desde que tu abuelo se negó a vender. Desde que tu madre volvió, y desapareció. Lucía sintió un frío recorrerle la espalda. ¿Mi madre, desapareció? Eusebio asintió lentamente. Nunca se supo bien qué pasó. Solo que un día llegó aquí, preguntando por los papeles del rancho.
Dijo que iba a registrarlo a tu nombre. Al día siguiente, no estaba. Nadie la volvió a ver. Solo sus cosas, en la habitación del molino. Lucía apretó los puños. La carta de su abuelo le quemaba en el pecho. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Porque tenía miedo, confesó el viejo, con lágrimas en los ojos. Miedo de que tú también vinieras, y te tragara esta tierra como a ellos. Pero ahora que estás aquí, y que cavas donde no debes, suspiró. Ya no puedo callar. Más. Se acercó un paso, bajando la voz. Tu abuelo no enterró moneda solo para que sobrevivieras. Enterró una prueba. Una escritura verdadera, sellada por un juez antes de morir, que demuestra que este rancho fue donado a su familia por un pueblo originario, hace generaciones. Y que, por ley, es inembargable. Pero esa escritura, está enterrada justo donde ellos están cavando. Lucía palideció. Entonces, si la encuentran, se la llevarán, terminó Eusebio. Y dirán que nunca existió. Hubo un silencio largo, pesado, roto solo por el murmullo del viento entre los árboles. ¿Por qué me lo dices ahora? Preguntó Lucía, mirándolo a los ojos. Porque ya no soy solo un viejo que cuida su huerta, respondió él, con una firmeza inesperada. Soy el último que vio a tu madre viva. Y si no te ayudo, su sacrificio habrá sido en vano. Lucía lo miró un momento más. Luego, sin decir una palabra, entró a la casa. Volvió con el cuaderno de su abuelo y la pala. Vamos, dijo. Tenemos que cavar antes de que ellos regresen. ¿Ahora? Ahora. Bajaron al jardín trasero, al lugar exacto marcado en el plano, bajo el viejo albaricoquero, donde las raíces formaban un círculo perfecto. Cavaron en silencio, con movimientos urgentes pero cuidadosos, como si temieran despertar algo dormido. Los gemelos dormían dentro, ajenos a la carrera contra el tiempo que se libraba a pocos metros. Cada palada era una oración. Cada grumo de tierra, un latido. Y entonces, la pala golpeó algo sólido. No era madera. Era metal. Desenterraron una caja de hierro, pequeña, oxidada, con un cierre que parecía no haberse abierto en décadas. Lucía la abrió con las manos sucias, el corazón en la garganta. Dentro, envuelta en lino aceitado, estaba la escritura. Auténtica. Sellos intactos. Firmada. Inembargable. Pero también había algo más, una foto. Su madre, de rodillas, cavando en ese mismo lugar. Y una nota escrita con su letra: si alguien lee esto, es porque mi hija volvió. Dile que la amé antes de conocerla. Dile que esta tierra es su sangre. Y que, si alguien intenta quitársela, que escuche lo que el viento le dice por la noche. Porque la tierra no miente, y nunca abandona a los suyos. Lucía se desmoronó. No de tristeza. De reconocimiento. De amor tardío, pero real. Mamá, sollozó, apretando la foto contra su pecho. Vine. Estoy aquí. Eusebio le puso una mano en el hombro. Ahora tienes lo que necesitas para ganar. Pero también tienes lo que necesitas para entender, esto nunca fue solo sobre un rancho. Fue sobre pertenencia. Sobre memoria. Sobre quien decide quién merece un hogar. Miraron al horizonte. El sol ya estaba alto. Y en lo lejos, el ruido de un motor se acercaba otra vez. Pero esta vez, Lucía no temblaba. Vete, dijo Eusebio en voz baja, mientras se limpiaba las manos en su pantalón. Llévate los papeles. Esconde la escritura. Yo me quedo aquí. No, respondió Lucía, con la voz firme. No vas a enfrentarlos solo. No es enfrentarlos, corrigió él, con una calma que solo da la vejez. Es distraerlos. Tú tienes algo que ellos no pueden ver, la verdad. Y esa, mi niña, no se defiende con gritos. Se protege con silencio, y con memoria. Antes de que Lucía pudiera replicar, un coche negro se detuvo frente al portón. De él bajó el licenciado Rojas, pero esta vez no venía solo.
A su lado caminaba una mujer de traje impecable, pelo recogido y mirada de hielo. Llevaba una carpeta con el escudo del municipio, y una sonrisa que no prometía justicia, sino poder. «Buenos días», dijo la mujer, con voz suave pero autoritaria. «Soy la inspectora Valenzuela, del Departamento de Patrimonio Cultural. Estamos aquí para inspeccionar el terreno por posible hallazgo arqueológico no declarado». Eusebio se adelantó, apoyado en su bastón. «Aquí no hay nada que inspeccionar, señora. Solo una mujer y sus hijos, intentando vivir en paz». La inspectora lo miró como si fuera un insecto molesto. «El informe indica que hubo excavación reciente en esta zona». «¿Usted ha cavado aquí?» «Yo cavo donde siembro», respondió el viejo, sin inmutarse. «¿Acaso eso es delito ahora?» Rojas intervino, con una sonrisa falsa. «No se trata de delito, abuelo. Se trata de proteger el patrimonio. Si hay algo antiguo enterrado aquí, pertenece al Estado. No a particulares». Lucía, desde el porche, sintió que el aire se volvía denso. Sabía que no buscaban ruinas. Buscaban la escritura. Y si la encontraban, la destruirían o la harían desaparecer. Entonces, Valeria comenzó a llorar dentro de la casa. El sonido, agudo y vulnerable, rompió el tenso silencio. La inspectora miró hacia la puerta entreabierta. ¿Tiene usted permiso de residencia en este lugar, señorita Méndez? ¿O está ocupando ilegalmente un bien que ni siquiera le pertenece? Lucía respiró hondo. Salió al porche, con Mateo en brazos y Valeria asomándose desde la puerta, con los ojos llenos de lágrimas. «Este lugar me pertenece por sangre», dijo, sin alzar la voz. «Por memoria. Por amor. Y si ustedes creen que unos papeles firmados en una oficina pueden borrar eso, están muy equivocados». La inspectora arqueó una ceja. «Sentimentalismo no es ley, joven». «No», respondió Lucía. «Pero la ley sin memoria es solo opresión». Hubo un silencio incómodo. Rojas se acercó un paso. «Escúchame bien», dijo, en voz baja, solo para ella. «Podemos hacer esto fácil o difícil. Si firmas hoy la renuncia al terreno, te damos una compensación. Un departamento en la ciudad. Futuro para tus hijos. Pero si te resistes», miró a los gemelos, «podríamos cuestionar tu capacidad para cuidarlos. Una madre soltera, sin recursos, viviendo en una ruina, ¿quién crees que se quedaría con ellos?» Lucía sintió un puñal en el pecho. Pero no bajó la mirada. «Toquen a mis hijos», dijo, con una calma que asustó incluso a Eusebio, «y no solo perderán este rancho. Perderán todo. Porque la verdad que enterraron aquí, no es mía. Es de todos los que alguna vez fueron despojados. Y si la saco a la luz, no habrá tribunal que lo salve». La inspectora palideció ligeramente. Intercambió una mirada con Rojas. Algo en las palabras de Lucía había tocado una fibra que no esperaban. «Tienes hasta el final del plazo», dijo la mujer, retrocediendo. 60 días. Luego, vendremos con orden judicial. Y esta vez, no habrá diálogos». Subieron al coche y se marcharon, dejando atrás una polvareda que tardó en asentarse. Cuando el silencio volvió, Eusebio suspiró. «Hablaste como tu abuelo». Lucía bajó la mirada. Aún tenía la escritura escondida bajo su blusa, pegada a su piel, como un segundo corazón. «No hablé como él», dijo, mientras entraba a la casa y tomaba a Valeria en brazos. «Hablé como mi madre. Como la mujer que regresó para proteger lo que amaba, aunque supiera que podría morir por ello». Esa noche, mientras los gemelos dormían, Lucía salió al jardín con una lámpara. En el lugar donde habían cavado, plantó una semilla de jazmín. La misma que su madre solía cultivar. La misma que su abuelo mencionaba en sus cartas como la flor que no olvida. «Que crezca fuerte», susurró. «Que sus raíces guarden lo que ya no enterramos». Y en la oscuridad, con el viento susurrando entre los árboles, juró que no esperaría a que vinieran por ella. Esta vez, ella llevaría la verdad hasta la puerta de quienes creían que el poder lo era todo. Porque en el silencio de esa tierra, SHHH, está bien,
mis amores, murmuraba, acariciando sus cabezas. El cielo solo está limpiando lo viejo para que lo nuevo pueda crecer. Pero mientras los consolaba, sus ojos no dejaban de mirar por la ventana rota, hacia el jardín trasero. Algo en el aire le decía que esta tormenta no era solo lluvia. Era señal. Y entonces lo vio. Un relámpago iluminó el campo por un instante, y en ese destello, distinguió una figura cerca del pozo seco. No era Eusebio. Era más alta. Más sigilosa. Alguien cavaba. Rápido. Furtivo. El corazón se le detuvo. Mateo, Valeria, quédense aquí. Dijo, dejándolos en sus mantas con los biberones al alcance. Se puso el chubasquero raído que había encontrado en un armario y salió corriendo bajo la lluvia, con los pies descalzos hundiéndose en el barro. ¡Alto! Gritó, acercándose. La figura se detuvo. Se volvió. Era una mujer. Joven. Con el cabello empapado y los ojos llenos de una urgencia que Lucía reconoció al instante, era el mismo miedo que ella sentía cada noche. No vine a lastimarte, dijo la mujer, con voz temblorosa. Vine a ayudarte. ¿Quién eres? Soy Clara. La secretaria del licenciado Rojas. Hizo una pausa, mirando a su alrededor como si temiera que las sombras tuvieran oídos. Trabajo para ellos, pero no soy como ellos. Lucía no bajó la guardia. ¿Por qué estás cavando en mi tierra? Clara se arrodilló, ignorando el barro, y mostró algo en su mano, una lámina de metal oxidado con símbolos grabados. Tu abuelo no solo enterró la escritura, dijo, con los ojos brillantes. Enterró pruebas. Documentos que vinculan a Rojas y a la inspectora con un fraude de tierras que ha despojado a decenas de familias en los últimos años. Este metal es parte de un antiguo límite territorial reconocido por el estado indígena que una vez habitó aquí. Y tu abuelo lo guardó porque sabía que algún día lo usarían en tu contra. Lucía sintió que el mundo se inclinaba. ¿Por qué me lo traes a mí? Porque yo también fui despojada, confesó Clara, con una lágrima mezclándose con la lluvia. Mi padre perdió su rancho hace 5 años. Por las mismas manos. Y yo, me uní a ellos creyendo que era justicia. Hasta que vi tus papeles. Hasta que vi la foto de tu madre. Ella vino a verme antes de desaparecer. Me pidió que cuidara de ti, si alguna vez volvías. Lucía se tambaleó. No por la lluvia. Por la revelación. ¿Tú conociste a mi madre? Clara asintió. Me dijo que si un día veía a una joven con ojos como los suyos, cargando a 2 niños y mirando el horizonte como si el mundo le debiera algo, que la ayudara. Y tú, eres exactamente como ella me la describió. El trueno rugió de nuevo, pero esta vez, Lucía no sintió miedo. Sintió conexión. Como si su madre, desde algún lugar entre el viento y la tierra, hubiera tejido hilos invisibles para que esta mujer apareciera justo ahora. ¿Qué hago? Preguntó Lucía, con la voz quebrada. Presenta todo ante el juez de distrito, dijo Clara, entregándole una carpeta impermeable que llevaba escondida bajo su chaqueta. Aquí está copia de los documentos originales, grabaciones de las conversaciones de Rojas planeando falsificar firmas, y una declaración jurada mía. Pero debes hacerlo antes de que expiren los 60 días. Porque después, ya no habrá ley que los detenga. Lucía tomó la carpeta como si sostuviera el alma de su familia. ¿Por qué arriesgas tu vida por mí? Clara sonrió, triste. Porque alguien debería haberlo hecho por mi padre. Y porque, en el fondo, todas las madres solas somos la misma mujer, luchando por el mismo sueño. Antes de irse, Clara le puso una mano en el hombro. No estás sola, Lucía. Nunca lo estuviste. Y desapareció en la oscuridad, tragada por la tormenta. Lucía regresó a la casa, empapada, temblando, pero con una certeza nueva en el pecho. Ya no era solo una huérfana luchando por un techo. Era la guardiana de una verdad que podía cambiarlo todo. Dentro, los gemelos la miraron. Con ojos que ya no tenían miedo. Como si supieran que, esta vez, el peligro no los alcanzaría. Los gemelos dormían al fondo,
envueltos en mantas secas, respirando con la paz de quienes aún creen que el mundo es bueno. Y tal vez, pensó Lucía, era su deber hacer que siguieran creyéndolo. Al amanecer, el sol entró por las ventanas rotas como si trajera una bendición. Eusebio apareció temprano, con un canasto de huevos y una mirada inquieta. Escuché el trueno, dijo, sin saludar. Pero no fue el cielo el que rugió. Fue algo más. Lucía no respondió de inmediato. Solo le mostró la carpeta. El viejo la tomó con manos temblorosas. Leyó en silencio. Cuando terminó, sus ojos estaban húmedos. Tu madre siempre supo que esto vendría. ¿Y por qué no me lo dijo? Preguntó Lucía, con la voz quebrada. Porque no quería que vivieras con miedo, respondió Eusebio. Quería que vieras este lugar con ojos de esperanza, no de guerra. Pero ahora, miró a los gemelos, la guerra ya está aquí. Y tú eres la única que puede ganarla. Lucía asintió. Ya lo sabía. Pero había algo más que la atormentaba. Tengo que ir a la ciudad. Presentar todo esto ante el juez antes del plazo. Pero, no puedo dejar a los niños solos. No después de lo que pasó anoche. Eusebio la miró con una ternura que solo nace del dolor compartido. Yo me quedo con ellos. ¿Y si vienen? Entonces les diré la verdad, dijo el viejo, con una calma antigua. Y si no la creen, al menos sabrán que alguien estuvo dispuesto a morir por ella. Lucía se acercó y abrazó a los gemelos, uno por uno, inhalando su olor a leche y sueño. Vuelvo antes del anochecer, les susurró. No lloren. Mamá va a traer justicia. Mateo alargó una manita y tocó su mejilla. Mamá, dijo, con esa voz que aún no formaba palabras, pero ya entendía el adiós. Lucía tragó el nudo en su garganta. Se levantó, se puso la chaqueta raída y, con la carpeta bajo el brazo, emprendió el camino. Pero antes de salir del rancho, se detuvo junto al jazmín que había plantado. Se arrodilló y acarició la tierra húmeda. Cuida de ellos, susurró. Hasta que yo regrese. El viaje a San Isidro fue tenso. Cada árbol, cada curva del camino, le parecía una trampa. Pero llegó. Entró al juzgado con la cabeza alta, aunque las rodillas le temblaran. En la recepción, pidió ver al juez de distrito. La secretaria la miró con desdén. ¿Tiene cita? No, respondió Lucía. Pero tengo pruebas de un fraude que ha despojado a decenas de familias. Y si no me recibe ahora, esas pruebas desaparecerán, y con ellas, la última esperanza de justicia. La mujer frunció el ceño. Pero algo en la mirada de Lucía la hizo dudar. Llamó por teléfono. Minutos después, una puerta al fondo del pasillo se abrió. El juez era un hombre mayor, de barba canosa y ojos cansados. La hizo pasar sin decir palabra. Lucía extendió los documentos sobre su escritorio, la escritura original, los mapas antiguos, las grabaciones, la declaración de Clara, la foto de su madre. Todo esto, dijo el juez, tras leer en silencio, demuestra que el rancho El Alba es inembargable por ley de tierras ancestrales. Y que Rojas y Valenzuela han estado falsificando actas para apropiarse de propiedades rurales durante años. Sí, dijo Lucía. Y si no actúa ahora, lo harán con más familias. Con más niños que no entienden por qué su hogar desaparece de un día para otro. El juez la miró fijamente. ¿Por qué tú? ¿Por qué no esperaste a que vinieran por ti? ¿Por qué arriesgas tu vida por un pedazo de tierra? Lucía no dudó. Porque no es solo tierra. Es memoria. Es el lugar donde mi madre volvió a buscarme, aunque yo aún no había nacido. Es donde mis hijos ríen por primera vez. Y si lo pierdo, pierdo la única prueba de que pertenecemos a este mundo. El juez bajó la mirada. Luego, firmó una orden. Se hará justicia, dijo. Hoy mismo. Pero cuando Lucía salió del juzgado, el sol ya estaba bajo. Y en el horizonte, una columna de humo se elevaba desde la dirección del rancho. Su corazón se detuvo. Corrió. No pensó. Solo corrió. Porque esta vez,
Noía en el suelo, sosteniéndose el costado, mientras la inspectora Valenzuela sostenía a Mateo por un brazo, y Rojas arrastraba a Valeria hacia el vehículo. «Suéltenlos», gritó Lucía, con una voz que no era suya, que venía de algún lugar más profundo que el miedo. Rojas se volvió, sorprendido. «¿Tú? ¿Ya estás de vuelta?», rió con desdén. «Perfecto. Así verás cómo se hace justicia de verdad. Esos niños no les pertenecen», dijo Lucía, acercándose con paso firme, aunque las piernas le temblaran. Técnicamente, intervino Valenzuela, con frialdad, una madre que abandona a sus hijos en un lugar sin servicios básicos, sin seguridad, sin registro legal, está incumpliendo su deber. Y eso, querida, da derecho a la intervención del Estado. «No los abandoné», gritó Lucía, con las lágrimas quemándole los ojos. «Los traje aquí para salvarlos. De gente como ustedes». Mateo lloraba, estirando los brazos hacia ella. «Mamá. Mamá». Valeria, en silencio, miraba con ojos grandes, asustados, pero no gritaba. Solo la miraba, como si supiera que su madre no fallaría. Eusebio, desde el suelo, intentó levantarse. «No, no se los lleven», susurró, con la voz rota. Rojas lo empujó de nuevo con la punta de su zapato. «Cállate, viejo. Tu tiempo ya pasó». Pero en ese instante, algo cambió. Lucía no corrió. No suplicó. Se detuvo. Y sacó del interior de su chaqueta un sobresellado con el sello del juzgado. «¿Ven esto?», dijo, con una calma que los hizo dudar. «Es una orden de protección inmediata para el rancho El Alba. Por ley ancestral, es inembargable». Y además, abrió el sobre. Y sacó un papel, «Es una orden de detención en su contra, licenciado Rojas. Y en la suya también, inspectora. Por fraude, usurpación de tierras, falsificación de documentos, y ahora, secuestro agravado de menores». Valenzuela palideció. Eso es imposible. Nadie actuaría tan rápido». «Subestimaron una cosa», dijo Lucía, mirándolos a los ojos. «Subestimaron a una madre que no tiene nada, excepto la verdad». Antes de que pudieran reaccionar, el rugido de un motor rompió el silencio. 2 camionetas del juzgado y una patrulla policial se detuvieron al borde del camino. Agentes descendieron con chalecos y órdenes en mano. «Manos arriba», gritó uno. «Están bajo arresto». Rojas soltó a Valeria como si quemara. La inspectora retrocedió, pero ya no había escape. Lucía corrió hacia sus hijos y los abrazó con una fuerza que los envolvió como un escudo. «Ya pasó», le susurró, con la voz temblando. «Ya están a salvo. Mamá los tiene». Eusebio, ayudado por un agente, se puso de pie, con una sonrisa de alivio en los labios. «Lo hiciste, Lucía», dijo. «Por tu madre. Por tu abuelo. Por ellos». Mientras los agentes esposaban a Rojas y Valenzuela, este último se volvió hacia Lucía, con los ojos llenos de veneno. «Esto no ha terminado», masculló. «Hay otros como nosotros. Siempre los habrá». Lucía lo miró, sin odio. «Solo con certeza». «Pero ya no estaré sola», dijo. «Porque ahora, todo el que venga sabrá que esta tierra tiene memoria. Y que quien la defiende, no lucha por un techo. Lucha por un legado». Cuando los coches se alejaron con los detenidos, el sol se puso en el horizonte con una calma que parecía bendecir el rancho. Los gemelos se durmieron en sus brazos, agotados, pero en paz. Eusebio se acercó y le puso una mano en el hombro. «Tu madre estaría orgullosa». Lucía miró al cielo, donde las primeras estrellas comenzaban a brillar. Del jazmín, y el latido lento, seguro, de 3 corazones que por fin descansaban juntos. Pero en medio de esa calma, algo la llamaba. No era un sonido. Era un recuerdo. La caja enterrada. La que su abuelo dejó bajo el albaricoquero. La que guardaba más que papeles. Al amanecer, mientras los gemelos aún dormían y Eusebio preparaba un fuego para hervir agua, Lucía volvió al jardín trasero.
Se arrodilló en el mismo lugar donde había cavado antes, donde su madre una vez se arrodilló también. Con la pala en mano, removió la tierra con delicadeza, como si temiera despertar un sueño sagrado. ¿Otra vez?, preguntó Eusebio, acercándose con una taza humeante. Sí, respondió ella, sin mirarlo. Porque aún no terminó. Desenterró la caja de hierro. La abrió con manos limpias, esta vez. Y allí, entre los documentos ya conocidos, apareció algo que no había visto antes, una pequeña llave de bronce, atada a una tira de cuero envejecido. Y una nota, escrita con letra temblorosa, diferente a la de su abuelo. Era la letra de su madre. Si llegaste hasta aquí, es porque ya no temes. Usa esta llave. Está en el armario del cuarto este, detrás del espejo roto. Allí no hay riquezas. Hay respuestas. Lucía sintió un nudo en la garganta. El cuarto este, era el que nunca había tocado. El que estaba cerrado con un candado oxidado desde que llegó. Siempre pensó que estaba vacío. Ahora sabía que no. Entró a la casa, seguida por Eusebio en silencio. Subió los escalones que crujían como suspiros antiguos y empujó la puerta del cuarto este. Dentro, todo estaba cubierto de polvo, pero intacto. Una cama pequeña. Una silla. Un espejo agrietado en la pared. Con manos temblorosas, lo descolgó. Detrás, había una cavidad en la pared. Y dentro, un cofre de madera oscura, con una cerradura que encajaba perfectamente con la llave de bronce. La giró. El clic sonó como un susurro del pasado. Dentro del cofre, no había más papeles. Había un diario. Encuadernado en piel, con las esquinas desgastadas por el tiempo y las lágrimas. Lo abrió por la primera página. Querida Lucía, si lees esto, es porque naciste. Y si naciste, es porque mi sacrificio valió la pena. Lucía se desplomó en el suelo, con el diario contra su pecho, como si abrazara a su madre por primera vez. ¿Qué dice?, preguntó Eusebio, con voz suave. Dice, logró decir Lucía, entre lágrimas, que ella sabía que moriría. Que vino aquí no solo a registrar el rancho, sino a esconder la verdad, para que yo la encontrara cuando fuera lo suficientemente fuerte. Hojeó el diario. Cada página era una carta. Cada línea, un abrazo que nunca llegó. No llores por mí. Llora por las madres que no tienen voz. Por las tierras que quieren callar. Por los niños que crecen pensando que no merecen un hogar. Yo te di el mío, para que tú les dieras el suyo. En la última página, una foto. Su madre, embarazada, sentada en este mismo cuarto, con una mano en el vientre y la otra sobre un mapa del rancho. Ella nunca se fue, susurró Lucía. Solo me esperaba. Eusebio se arrodilló a su lado. Ahora entiendes, ¿verdad? Sí, dijo Lucía, secándose las lágrimas. Esto nunca fue solo sobre quedarme. Fue sobre devolver. Sobre sanar lo que ellos rompieron. Miró por la ventana. El sol iluminaba los primeros brotes del jardín que había sembrado. Las semillas de su abuelo ya mostraban vida. Y en el horizonte, una caravana de carros se acercaba. No eran del municipio. Eran familias. Vecinos de pueblos cercanos que habían oído lo que había hecho. Que venían no a tomar, sino a pedir ayuda. ¿Qué harás?, preguntó Eusebio. Lucía cerró el diario y lo guardó junto a su corazón. Voy a abrir las puertas, dijo. Porque este rancho ya no es solo mío. Es de todos los que creen que un hogar no se mide en metros, sino en memoria, en justicia, y en el coraje de una madre que, aún muerta, o con la misma mentira que intentaron usar contra Lucía. Algunos traían fotos de sus casas derribadas. Otros, solo el silencio de los hijos que ya no tenían. Una mujer, con un niño pequeño agarrado a su falda, se acercó con pasos vacilantes. Escuchamos lo que hiciste, dijo, con la voz quebrada. Que detuviste a los que se llevan todo, sin preguntar. Lucía la miró, y en sus ojos vio su propio reflejo de meses atrás, el miedo, la desesperanza, la necesidad de un milagro.
No lo hice sola, respondió, abrazando a Valeria contra su cadera. Lo hice porque alguien me enseñó que la tierra no pertenece a quien firma papeles, sino a quien la cuida. El hombre que venía detrás, de barba canosa y manos callosas, bajó la cabeza. No pedimos mucho. Solo un rincón donde plantar algo nuestro. Donde nuestros hijos puedan dormir sin que les digan que no tienen derecho a existir. En ese momento, Mateo corrió hacia el niño de la mujer y le ofreció su juguete de madera, un caballito tallado por Eusebio. El pequeño lo tomó con timidez, y luego sonrió. Fue un gesto pequeño, pero suficiente. Suficiente para romper el último muro que Lucía aún guardaba dentro. No hay rincón, dijo, con voz clara. Hay espacio para todos. Eusebio, desde el porche, asintió en silencio. Sabía lo que eso significaba. Significaba que el rancho El Alba ya no sería un refugio solitario. Sería un hogar colectivo. Un acto de resistencia tejido con semillas, no con armas. Pero mientras las familias descargaban sus pocas pertenencias, una sombra cruzó el camino. Un coche familiar se acercó. No era del gobierno. No era de nadie que Lucía conociera. Se detuvo a pocos metros. De él bajó una mujer de mediana edad, con el cabello entrecano y los ojos húmedos. Llevaba una carpeta en las manos, y una alianza idéntica a la que Lucía encontró en la caja de su abuelo. ¿Lucía Méndez?, preguntó, con una voz que temblaba como hoja en otoño. Lucía asintió, con el corazón acelerado. Soy, la mujer tragó saliva, la hermana de tu madre. Tu tía Isabel. El aire se detuvo. Mi madre, nunca me habló de ti, dijo Lucía, con cautela. Porque creyó que yo también había desaparecido, respondió Isabel, con lágrimas en los ojos. Después de que ella vino aquí, y nunca regresó, me escondí. Cambié de nombre. Temía que me buscaran a mí también. Pero cuando supe que habías vuelto, que habías ganado, que estabas viva, su voz se quebró, tuve que venir. Tenía que verte. Tenía que decirte que no estás sola. Abrió la carpeta. Dentro, había cartas. Docenas. Todas dirigidas a Lucía, escritas por su madre durante los meses antes de su desaparición. Mi Lucía, si algún día lees esto, sabrás que nunca dejé de escribirte, aunque nunca pude enviarte ninguna carta, hoy planté jazmín. Si huele su aroma, es porque yo estuve allí antes que tú, no temas al silencio del rancho. Es solo que está esperando tu voz. Lucía tomó las cartas como si fueran reliquias sagradas. Y por primera vez, no lloró por lo que perdió, sino por lo que recuperaba. Ella te amaba con una locura que asustaba, dijo Isabel, acariciando su mejilla. Decía que nacerías con los ojos del abuelo y el coraje de la tierra. Y tenía razón. Mientras tanto, los niños jugaban entre las flores recién brotadas. Eusebio ofrecía agua a los recién llegados. Y en el cielo, las nubes se abrían como puertas. Pero en medio de esa paz renacida, Lucía sintió algo más. No era miedo. Era responsabilidad. Porque ahora no solo protegía a sus hijos. Protegía un sueño que muchas madres habían enterrado, y que ella, con sus propias manos, había desenterrado. Quédate, le dijo a Isabel, tomando su mano. Quédate y cuéntame todo. Porque esta historia, ya no es solo mía. Es nuestra. Y mientras el sol se hundía tras los cerros, el rancho dejó de ser un nombre en un mapa. Se levantó de un salto, con el corazón golpeándole las costillas. Los gemelos dormían plácidamente en sus camas improvisadas, al lado de Isabel, que ahora compartía el cuarto con ellos. Eusebio ya estaba en el porche, mirando al horizonte con el ceño fruncido. No son buenas noticias, dijo, sin volverse. Lucía se acercó. En lo lejos, una nube de polvo se levantaba. Y en medio, el brillo opaco de un camión oficial. Pero no venía solo. Venían tres. Y detrás de ellos, una furgoneta con las insignias de una empresa privada de seguridad. ¿Quiénes son?, preguntó Isabel, apareciendo en la puerta con una manta sobre los hombros. Gente que no sabe perder, respondió Lucía, con la mandíbula apretada.
los camiones se detuvieron a pocos metros del portón. De ellos descendieron hombres con chalecos negros, botas pesadas, y miradas que no preguntaban, ordenaban. Al frente, una mujer que Lucía nunca había visto, pero cuya presencia heló el aire, traje impecable, cabello recogido con severidad, y una carpeta gruesa bajo el brazo. «¡Atención!», gritó, con voz de mando. Por orden del Tribunal Superior y bajo la Ley de Reordenamiento Territorial, este predio ha sido declarado de utilidad pública para un proyecto de desarrollo rural sostenible. Tienen 30 minutos para desalojar. Un murmullo de pánico recorrió a las familias que ya habían comenzado a armar sus hogares. Alguien sollozó. Otro apretó a su hijo contra el pecho. «¡No!», gritó Lucía, avanzando. «Tienen una orden judicial que protege este lugar. Está inembargable por ley ancestral». La mujer la miró con una sonrisa helada. Esa orden fue anulada anoche. Un recurso de apelación presentado por los verdaderos propietarios, una corporación con derechos históricos sobre estas tierras, logró revertir la decisión. Y tú, señorita Méndez, dio un paso al frente, ya no eres la víctima. Eres la invasora. Lucía palideció. No era posible. Había ganado. Había presentado todo. Había ganado. «Mientes», dijo, con la voz temblando. «No hay tal apelación». «¿De verdad crees que el sistema deja ganar a los que no tienen poder?», respondió la mujer, con desprecio. «Tu victoria fue un error burocrático. Y hoy, lo corregimos». Detrás de ella, los guardias avanzaron, empuñando listas con nombres. Isabel tomó a los gemelos y se acercó a Lucía. «¿Qué hacemos?». Lucía miró a su alrededor, a Eusebio, con los puños cerrados, a las familias, temblando, a sus hijos, confundidos. Y entonces, algo en el diario de su madre le vino a la mente. Una frase, escrita con tinta desgastada: «Si alguna vez te quitan la tierra, recuerda, no es el suelo lo que define el hogar. Es la verdad que siembras en quienes te rodean». Respiró hondo. Y tomó una decisión. «No nos iremos», dijo, en voz alta, para que todos la oyeran. «Pero no vamos a luchar con piedras. Vamos a luchar con la verdad». Se volvió hacia las familias. «Todos. Reúnan los documentos que trajeron. Las fotos de sus tierras. Las cartas. Todo lo que pruebe que les robaron». Luego miró a Isabel. «Tú conoces a periodistas, ¿verdad?». «Sí, trabajé en un periódico antes de esconderme». «Entonces llama. Hoy. Ahora. Que vengan. Que vean lo que están haciendo». La mujer del traje se rió con sequedad. «¿Periodistas? ¿Crees que eso importa? Nadie va a creer a un grupo de campesinos contra una corporación con sellos y abogados». «Quizá no», dijo Lucía, sosteniéndole la mirada. «Pero creerán a una madre que enterró su verdad en la tierra, y la desenterró para salvar a otros». Y entonces, caminó hasta el jardín trasero, donde el jazmín ya mostraba sus primeras flores. Se arrodilló y, con las manos desnudas, comenzó a cavar de nuevo. «¿Qué hace?», gritó la mujer. «Cumplir la promesa de mi madre», respondió Lucía, sin mirarla. Y allí, bajo las raíces del albaricoquero, sacó no una caja, sino una botella de cristal sellada con cera roja. Dentro, un rollo de película antigua, y una grabación de voz en una cinta de casete. «Mi abuelo no solo escribió la verdad», dijo, levantándose con la botella en alto. «La grabó. La filmó. Y la enterró para que el tiempo no la borrara». Miró a la mujer, a los guardias, a las cámaras que ya apuntaban desde la furgoneta. «Hoy no desalojan un rancho. Hoy entierran una mentira», y uno de ellos, una mujer joven con una cámara colgada del hombro y el pelo recogido en una coleta desordenada, se acercó con paso firme. «¿Tú eres Lucía Méndez?». «Sí», respondió ella, sosteniendo aún la botella de cristal como si fuera una reliquia. «Isabel me llamó. Dijo que tenías pruebas de un fraude masivo, y que hoy intentaban borrarlas para siempre». Lucía asintió, con los ojos húmedos pero la voz firme.
No son solo mis pruebas. Son las de decenas de familias. Las de mi madre. Las de mi abuelo. Y están enterradas aquí, porque el mundo no las quiso escuchar mientras estaban vivos. La periodista miró a su alrededor, a las mujeres abrazando a sus hijos, a los hombres con las manos callosas y la mirada baja, a Eusebio, de pie junto al pozo seco con la espalda recta como un árbol que ha resistido 100 tormentas. Entonces, dijo, encendiendo su grabadora, es hora de que el mundo escuche. Mientras los periodistas instalaban sus equipos, Lucía se acercó a la mujer del traje, que intentaba dar órdenes a sus guardias en voz baja. Todavía pueden irse, le dijo, sin rencor. Nadie tiene que salir herido. Nadie tiene que perder su dignidad. Pero si insisten en desalojarnos ahora, todo lo que hagan quedará grabado. Y esta vez, no será solo en una cinta enterrada. Será en cada pantalla del país. La mujer la miró con ojos de hielo, pero esta vez, no respondió con arrogancia. Solo susurró, no sabes con quién estás jugando. Sí lo sé, dijo Lucía. Estoy jugando con gente que cree que el poder borra la memoria. Pero yo soy la memoria. Entonces, con todos mirando, rompió el sello de cera de la botella y sacó la cinta. La insertó en un viejo grabador que Eusebio guardaba en la cocina, una reliquia de los años 80, pero aún funcional. Una voz salió del aparato, ronca, antigua, llena de emoción. Era su abuelo. Si escuchas esto, es porque llegaron hasta ti. Quieren quitarte lo que es tuyo. Pero recuerda, esta tierra no se compra. Se hereda con el dolor, se riega con las lágrimas, y se defiende con la verdad. Yo grabo esto hoy, 12 de marzo de 1998, frente a testigos del pueblo originario de San Isidro, para declarar que el rancho El Alba fue cedido a mi familia como reconocimiento por proteger sus semillas sagradas durante la sequía de 1972. Y que jamás, bajo ninguna ley humana, puede ser vendido, embargado o usurpado. La grabación continuó con voces indígenas, nombres, fechas, cantos ceremoniales. Y luego, la voz de su madre, débil, apresurada, grabé esto escondida, la noche antes de desaparecer. Si me pasa algo, no fue accidente. Fue porque sabía demasiado. Pero si mi hija un día vuelve, dile que no tuvo que nacer para ser valiente. Ya lo era desde antes de existir. Las lágrimas corrían por el rostro de Isabel. Eusebio se quitó el sombrero y bajó la cabeza. Incluso algunos de los guardias miraban al suelo, incómodos. La periodista, con los ojos brillantes, asintió. Esto, es historia. Y entonces, como si el cielo respondiera, el sol rompió las nubes y bañó el rancho en una luz dorada. En ese momento, los periodistas comenzaron a transmitir en vivo. Las redes sociales.